TVN. Mañana con 29 minutos, en medio de la crisis que vive Francia, los líderes religiosos musulmanes que están radicados en París han participado activamente en los homenajes a las víctimas de los atentados. Aseguran que están cansados de explicar que el Islam no es sinónimo de violencia y justamente tienen miedo de ser relacionados con actos como el vivido el pasado viernes. Vamos a profundizar en los alcances de este conflicto. A esta hora nos acompaña para aquello la periodista de la Universidad Católica y vocera de las Voces Católicas, Mariana Grunefeld. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente se cae en el prejuicio y así lo han hecho ver también ciudadanos musulmanes que están extendidos por Europa, incluso la comunidad musulmana en Chile. Partamos de lo más básico, porque de pronto esto tiende a confundirse. ¿Por qué ser musulmán no significa ser necesariamente un yihadista? ¿Por qué ser árabe no significa necesariamente ser musulmán? Hay una serie como de cosas prácticas y detalles prácticos que son súper importantes para entender el conflicto. Sí, súper entretenida y buena la pregunta. Primero, ser musulmán es tener una religión. Y se confunde con la raza. Porque tú puedes ser árabe y puedes ser musulmán, puedes ser cristiano, puedes no creer en nada. Es una raza. Y ser musulmán es quienes creen en Alá y que Mahoma es el profeta más importante. Bueno, por supuesto que Islam es impresionante, pero aunque suene paradójico, significa paz. La paz que viene de creer en un solo Señor, en un gran creador, y no ser esclavo de otras cosas. Está nombrada la palabra paz al menos más de 90 veces en el Corán. Ahora, muchos también se cuestionan si no proviene desde el Corán el fundamento que está teniendo el Estado Islámico para operar, y ahí hay una discusión, si esta realmente es una guerra religiosa o aquí estamos frente a una secta terrorista que no tiene nada que ver o que no tiene ningún fundamento real en el Corán. ¿Cuál es tu visión respecto de aquello? ¿Qué dice el Corán? Porque uno, desde ser cero entendida, yo no me lo he leído en profundidad, solo he revisado algunos textos que salen en internet. Hay efectivamente algunas partes donde si uno fuese absolutamente literal podría considerarse súper violento, pero ahí también hay una reinterpretación, ¿no? Yo creo que hay que primero entender que el Corán no es la palabra de Dios, es Dios para los musulmanes. Es decir, así como para los cristianos, por ejemplo, haciendo un paralelo, la revelación o la figura más importante es Cristo, para los musulmanes la revelación es un texto. O sea, este texto que un ángel le dictó a Mahoma en el siglo VII de nuestra era. O sea, es una religión de las monoteístas más nuevas de la historia de la humanidad. O sea, los judíos 30 siglos antes de Cristo, los cristianos años 0, los musulmanes del siglo VII de nuestra era con Mahoma, que nació en la península arábica. Bueno, y este texto del Corán es un texto que está escrito, por así decirlo, dictado por Dios. Entonces es un texto muy poético, muy bonito, y que está ordenado desde lo más largo de los capítulos de hasta el más pequeño. Cuando uno lo lee para un occidental, no es fácil, porque va y vuelve. No es un texto histórico como el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Tengo que compararlo para tener como un parámetro. Una referencia, claro. Una referencia. Hay un texto histórico, tú tienes un inicio, un desarrollo y un final. En el mundo musulmán, el inicio está en la Sura 96. En el Corán, o sea, en el capítulo 96 es cuando se le apareció el arcángel Gabriel, el mismo arcángel Gabriel que conoce el cristianismo, se le aparece a Mahoma y le dicta. Entonces, claro, como que va y vuelve, pero para no escapar de tu pregunta, no es un tema fácil hasta qué punto la fuerza, por así decirlo, está presente en el Corán. Lo que sí está claro es que el Corán no es un libro del perdón, donde se ponga una mejilla para recibir todos los insultos y se perdone 70 veces 7. No, pero eso no quiere decir que promueva la violencia. Es decir, lo que el Corán de alguna manera va diciendo es que lo más importante es que el ser humano esté con una creencia a un solo Dios, que los infieles deben reconocer ese Dios. Ahora, en ese camino de cómo reconocen los infieles, de cómo se contesta, cómo se responde a un mal, si es ojo por ojo o si se perdona, bueno, ahí hay varias interpretaciones. Una cosa muy interesante es que en el mundo musulmán no hay una iglesia. Entonces, al no haber una iglesia no hay un papa, no hay
no hay sacerdotes, a pesar de que hay doctores de la ley, que orientan la que interpretación. orientan la interpretación. Y la interpretación además es muy antigua. O sea, después de que recibió estas indicaciones Mahoma durante 40 años, durante 40 años él recibió esta palabra divina, muere el profeta Mahoma el año 632 más o menos, y las interpretaciones del Corán se cierran hasta 40 años después. O sea, un libro del siglo VII que se cierra en sus nuevas interpretaciones es lo que está guiando el pensamiento del mundo musulmán. O sea, no hay encíclica sobre las células madres, el avance tecnológico, el papel de la mujer en el mundo. No hay una adaptación a los tiempos que corren. Etcétera, etcétera. Ahora, dentro de esa gama de interpretaciones de la que tú me hablas, ¿hay alguna posible como la que está llevando adelante el Estado Islámico? Para ti, desde tu punto de vista, ¿podría en el Corán encontrarse el sustento para un movimiento como este? ¿O aquí estamos lisa y llanamente ante gente que ha hecho ni siquiera una interpretación, sino que una utilización del Corán para otros fines, que tienen que ver con cosas netamente violentas, con cosas netamente geoestratégicas, que no tienen mucho que ver con Alá ni con la religión? Yo creo que esta es una pelea por el poder, donde la religión es un tema secundario, pero implicado indirecta y directamente, porque han muerto muchos musulmanes sunitas que piensan relativamente parecidos a este grupo. Después te puedo explicar la diferencia. Con los chiitas, todos los musulmanes chiitas, y por supuesto los cristianos, que están como jamón del sándwich en esta lucha entre los dos grupos musulmanes. Pero esta es una utilización. Lo grave es que es una interpretación, porque al no haber una iglesia, al no haber, digamos, un árbitro, se puede prestar para estos grupos extremos, pero obviamente, y lo que se ha repetido 500 veces y es absolutamente cierto, la gran parte de la feligresía musulmana es pacífica y cree en la paz. Mira, hay una demostración súper clara de esto, es por ejemplo España. Hay que pensar que los musulmanes vivieron en España durante 8 siglos, convivían con judíos, con cristianos. Toledo, por ejemplo, una ciudad maravillosa, con filósofos, doctores, artesanos. Si bien el mundo musulmán tuvo una llegada militar, por así decirlo, con caballos, con armas, con sables, la convivencia fue muy pacífica, muy de conversación, muy de tertulia. El musulmán, cuando estuvo como bajo el dominio de los árabes, cuando los árabes, la raza árabe, fue la que tuvo realmente como el liderazgo del mundo musulmán, fue una raza que promulgó mucho el diálogo, esta tertulia muy agradable. Pero sí es cierto, y no hay que negarlo, que su fundador Mahoma usó las armas, pero no de cualquier manera. Usó las armas para conquistar todo el mundo árabe, toda la península arábica. Es decir, fue un comandante en jefe del ejército, fue un gobernador, fue un magistrado. Entonces se produce efectivamente que el profeta, su líder espiritual, fue un hombre que ocupó todos los cargos públicos. Ya, y eso, o de ahí puede venir mal entendido esto de la guerra santa, de la yihad. ¿En qué momento se empiezan a instalar ese tipo de métodos para poder difundir el Islam? Ya, ese es otro tema. Lo que pasa es que yo diría que es un tema del siglo XX. La yihad es un tema espiritual, es como la lucha por ser mejor. Es el esfuerzo, ¿no? Es la lucha, el camino en el esfuerzo por ser mejor. Y hay una yihad interior, que es la más importante, que se prepara en el Ramadán, donde la persona se purifica, hace una serie de preceptos, y luego viene esta lucha exterior, pero solamente de la persona que está unida a este Dios todopoderoso, sabio, justo y bueno, que todo lo sabe. Pero la yihad, entendida como lucha santa política, como lucha por el poder, es una yihad moderna de este siglo y tiene hechos históricos súper concretos. Yo te diría que hasta los años 70 más o menos, la yihad fue una yihad nacionalista, es decir, todos los países árabes que eran musulmanes luchaban por su independencia. Y entonces uno escucha ahora el Estado Islámico y escucha a ciertos miembros y oye las grabaciones. Ellos, entre paréntesis, tienen más de 100.000 cuentas de Twitter. Es muy impactante cómo hacen uso de la tecnología. No, y tienen el cargado de prensa, y o sea, usan toda una propaganda. Usan un texto que lo han petrificado, digamos, del siglo VII, sin embargo tiene más de 100.000 cuentas de Twitter. Y tienen un manejo comunicacional espectacular.
sobre todo entre la gente joven. Pero el punto es que ellos consideran que un fracaso el siglo XX. Es decir, los países se independizaron con un costo súper grande después de las dos guerras mundiales. Se independizaron a costa de la traición occidental. Hay un hito que es muy clave para entender que hay grupos musulmanes pegados en esta yihad política que provienen desde el fin de la Primera Guerra Mundial, donde Gran Bretaña y Francia les prometieron a esos países su independencia. Y junto con prometer y firmar un acuerdo, en paralelo firmaron un acuerdo secreto que se llamó el Sykes-Picot, y que uno oye ahora miembros del Estado Islámico hablar, vamos a vengar el acuerdo Sykes-Picot. Acuerdo de 1916. Tú dices que de ahí se produce la fractura en el fondo entre Oriente y Occidente, entendido en esa lógica, porque hoy día no sé, ya te lo voy a preguntar, si estamos efectivamente en una lógica de enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Tengo la sensación de que no es así, y algunos han dicho, y el presidente Hollande decía, esto es la lucha contra un grupo terrorista, no es una lucha de civilizaciones. Pero dicho eso, tú dices que el quiebre provendría de ese hito y de algunos más. El quiebre viene de ese hito, pero viene de la interpretación de ese hito. Como en todas las cosas de la vida, pasan muchas cosas, pero ¿qué es lo que hace uno con eso? Entonces hay grupos de islamistas como una ideología, así como existió con un papel muy importante en el mundo del marxismo, que cayó como papel a nivel mundial 1989-1990, ha sido reemplazado por este islamismo, que es la lucha por el poder utilizando la religión, y que este grupo lo ocupa. Entonces ellos utilizan ciertos hitos, por ejemplo la tradición occidental después de la Primera Guerra Mundial, donde en vez de darle la independencia a estos países que lucharon junto con Inglaterra y con Francia, se dice no, estos son niños chicos, esta es una zona muy importante, esta zona es como una bisagra de 3 continentes, África, Asia, Europa, se descubre el petróleo, los hidrocarburos, no pueden quedarse ellos a cargo. Ahora, pero no hay que tener una visión solamente un poco cínica, ¿no? Decir, aquí hay una visión económica por las cuales los países no, hay una visión estratégica, geoestratégica. Es decir, nosotros no podemos, como grandes imperios europeos, esta civilización blanca, por así llamarla, no podemos dejarlos en manos de ellos, quién sabe qué van a hacer. Entonces ellos sienten que hay una tradición muy fuerte. De hecho, no se cumplen las promesas. Y esto se heredó de boca en boca. Y se heredó, y hay islamistas muy importantes que empiezan a enseñar a los niños y a la juventud. Y piensa tú, los años 70, los años 80, los años 90, todas las universidades alrededor del Cairo, todas las grandes universidades de los países árabes, había una cantidad de gente joven, más del 60% menores de 24 años, que no les interesaba el tema de tener un país independiente, ya lo tenían ya. Se empezaron a pensar, ¿por qué nos ha ido tan mal? ¿Por qué no solamente no somos importantes a nivel de que hay pobreza? Y además, ¿por qué más encima hay un Estado judío acá, donde nosotros vivíamos antes? Tú dices que todo esto, para ir cerrando todo este escenario, finalmente es el caldo de cultivo o lo que permite que hoy día el Estado Islámico vaya captando gente. Mira, vaya sumando gente que se enrola en sus filas. Hay distintas áreas. Una es, obviamente, la rabia transmitida de generación en generación y adoctrinada por grupos islamistas extremos, políticos, y que usan la religión por un tema de lucha de poder, y que quieren reivindicar este Estado de Siria e Irak. Y segundo, hay un porcentaje, un 17% del Estado Islámico que son occidentales, que son europeos, o sea, hijos y nietos de inmigrantes que viven allá. Y aquí hay una cuestión muy importante, o sea, el vacío de poder de la propia sociedad occidental, o sea, el vacío del alma, digamos, de la propia sociedad occidental, una sociedad que ha dejado de buscar el bien común, una sociedad donde no le importa cómo viven grandes grupos de gente en pobreza, donde el individualismo y el consumismo parece ser la bandera. Entonces, si el individualismo, el consumismo, el materialismo es tu sentido de lucha, eso es lo que ven los inmigrantes, que no logran tener un lugar en esa sociedad. Entonces viene un grupo que les ofrece rehacer la gran gloria de un Estado que se llama islámico, pero que en realidad es un Estado que es rechazado por los otros. Pero sin embargo hay una cantidad importante de jóvenes que escucharon de abuelos, que supieron de la grandeza del mundo árabe, y hoy día viven en una sociedad occidental
donde predominan otros valores. De alguna manera se hacen o les dan un sentido de pertenencia, me imagino, a esos jóvenes. También lo que no están haciendo algunos países de Occidente. Y de poder, Carla, perdona, y de poder, porque decidir la vida y la muerte de las personas, y sobre todo cuando en Occidente no tenemos claro para qué es la libertad, para comprar más pantalones, o la libertad para el bien, para ser hombres de bien, para tener caridad con el resto, para crear vínculos, una sociedad fraterna. Bueno, Occidente tiene la oportunidad única de demostrar que buscamos el bien común, que queremos una sociedad fraterna, que nos respetamos en una libertad realmente humana. Es un tremendo desafío, es un conflicto muy complejo y vamos a ver si es que las acciones que ya están en curso y que vienen van en esa línea realmente, Mariana, porque ojalá. No sé si se vislumbra aquello todavía. Ojalá. Muchísimas gracias. De nada. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Gracias.